Otra de las posibilidades de las que dispone el niño interno para hacerse notar en las relaciones consiste en resistirse y replegarse sobre sí mismo, rindiéndose a la resignación. No me entienden, lo mejor es que me vaya, no tiene ningún sentido seguir. Algunas personas, siempre que se abordan sentimientos vulnerables, optan por defenderse y rebelarse, sin querer entrar en contacto con sentimientos más hondos ni comprobar qué es lo que realmente las mueve. Resistiéndonos, nos sentimos fuertes, no queremos desprendernos de nuestro poder y luchamos para que la imagen que nos hemos forjado de nosotros mismos no se quiebre. Que una cosa nos haya hecho daño es algo de lo que la mayoría de las veces no somos conscientes y que por supuesto jamás admitiríamos. El siguiente paso que da el niño interno consiste en pasar a un segundo plano y eludir todo ulterior contacto que pueda suponer una amenaza para su sensibilidad. Desaparecemos de escena y nuestra pareja queda atrás, sola y sin entender qué es lo que ha pasado. Muchos varones recurren a este modelo por habérseles insistido a menudo en la infancia en que bajo ninguna circunstancia deberían mostrar sus debilidades. Los niños no lloran, pero si no somos capaces de integrar también nuestra vulnerabilidad en la dinámica de la relación, nunca será posible la verdadera intimidad. Si nos embotamos y hacemos insensibles, nos enajenamos no solo de nuestro dolor, sino también de la capacidad para experimentar gozo y amor. La opción por replegarse sobre sí mismo parece estar justificada, por ser frecuente que los varones tengan miedo a verse implicados en enfrentamientos que no parecen tener fin e intercambios de golpes en apariencia infructuosos. No acaban de comprender la emocionalidad de las mujeres y la rechazan. Es imposible argumentar racionalmente con un vivero de sentimientos femeninos. No están preparados para escuchar realmente lo que su pareja tiene que decirles y admitirlo, habiéndose revestido de una gruesa coraza contra los sentimientos. La razón ha vencido. Pero ellos no son conscientes de que quien gobierna aquí todos los hilos es su niño interno, ni tampoco de que replegándose sobre sí mismos, están en verdad aislándose. Para no percibir ese aislamiento recurren entonces a artificios de tipo compensatorio. Todos y cada uno de nosotros queremos ser capitanes de nuestra alma. Queremos vivir solamente cosas positivas y excluir de nuestra vida todo lo negativo, el miedo, el dolor, el insomnio, el sufrimiento. Aplanamos los valles y honduras de nuestra alma con demasiada urgencia como para poder disfrutar de las colinas y eminencias de nuestra vida. A partir de aquí es muy fácil desembocar en una dinámica adictiva, y los estupefacientes nos prometen eliminar lo negativo de nuestra vida. Una persona con problemas de adicción padece en todos los casos un conflicto anímico interno, en el que se hallan implicados dos dimensiones. A un lado está la parte caracterizada por una acusada lealtad que plantea a esa persona elevadas exigencias morales y de disciplina, orden y rendimiento. Y del otro lado están las necesidades vitales del niño interno, la parte adictiva, que reclama tranquilidad, relajación y goce. La parte de la lealtad se hace notar con fuerza cuando hemos perdido a la persona amada, porque nos separamos o porque murió. Por otro lado, ella es la causante de los intensos remordimientos de conciencia que sentimos cuando no estamos a la altura de sus elevadas exigencias de rendimiento o no nos atenemos a sus principios morales. Y para no tener que soportar esos sentimientos, la parte de la lealtad es sedada con el estupefaciente a fin de que la otra parte le llegue también su vez.
La adicción puede serlo a prácticamente cualquier cosa, a las relaxaciones, al sexo, al trabajo, a la televisión, al ordenador, a los deportes, al juego, a las compras, al sueño, a actividades peligrosas, incluso a la meditación. Los adictos recurren, ¿no?, como es natural, a drogas, alcohol, tabaco, cafeína y comida. Cuando se desvanecen los efectos del estupefaciente, la parte del rendimiento se hace sentir con redobladas fuerzas y lucha apasionadamente contra la parte necesitada por sentirse amenazada por ella. Reprocha entonces al yo consciente que se haya dejado llevar y que en lugar de haberlo hecho o de haber hecho algo con sentido, no haya hecho otra cosa que malgastar el tiempo. La solución en apariencia más sencilla para la parte necesitada consiste ahora en volver a silenciar a la otra parte mediante el estupefaciente, ya que de lo contrario ya no tendrá ninguna oportunidad. Pero esto, lejos de solucionar el conflicto, lo perpetúa, agravándose además la dinámica adictiva. La adicción es siempre la expresión de una nostalgia y una búsqueda dignas de reconocimiento. Pero lo que busco, ¿qué es realmente? ¿Es de verdad el cigarrillo? ¿Es la película de televisión? ¿Es la segunda botella de vino? Todos conocemos el deseo de éxtasis, embriaguez, trascendencia y exceso. La mayoría de las veces, las necesidades de nuestro niño interno no tienen un sitio en nuestra jornada diaria, pero no por eso se dejan reprimir y se buscan a sí mismas un nicho en el consumo de estupefacientes. Es importante tomar conciencia de los efectos positivos de la adicción. Estos podrían consistir, por ejemplo, vamos a ver los efectos positivos. Relajarse y recuperarse. Desconectar de los rigores de la vida cotidiana. Apaciguar dolores. Crear una distancia en las relaciones. Sentir alivio y despreocupación. Regular conflictos. Sustituir la ausencia de relaciones personales. Aumentar la capacidad de rendimiento y la creatividad. Olvidarse de los problemas. Alterar la conciencia. Disminuir la angustia. Reprimir inhibiciones y sentimientos de culpabilidad. Y formar parte de un determinado grupo. ¿Qué sucedería si se privase a las personas de sus drogas de la noche a la mañana? Nos apercibiríamos de las pocas cosas que sabemos hacer con nosotros mismos, de lo frágiles que son nuestras relaciones y de lo vacía que está nuestra vida. Se apoderarían de nosotros una gran inquietud y perplejidad. Vacío y sin sentido, se propagarían como la pólvora. Pero si cada uno de nosotros probara a hacerlo al menos una vez, disfrutaría de una fantástica oportunidad para poner en claro cuáles son sus verdaderas necesidades, que en realidad no son otra cosa que atención, amor, sentido, alegría, felicidad y libertad. Acá la autora propone una práctica de un ejercicio tomada del libro de Klaus Mucke, Ayúdate a ti mismo y llega a ser quien eres, ¿no? El ejercicio consiste, ¿no?, en trabajar justamente con eso que para nosotros representa la adicción. Ella en este caso habla del estupefaciente, ¿no? Me tengo que imaginar que este estupefaciente estuviera sentado frente a mí en una silla, alabándose a sí mismo de forma parecida como lo haría un anuncio publicitario. Después de haber desarrollado esta imagen, tenemos que sentarnos en esa misma silla en la que estaba sentado el estupefaciente e identificarnos con la adicción.
hablar con nosotros mismos, como si nosotros estuviéramos en la otra silla, ¿no? En la que estábamos sentados antes, ¿no? Y como estupefaciente, entonar la propia alabanza en presencia de nosotros mismos y imaginar qué cosas podría decir ese estupefaciente. Por ejemplo, soy tu botella de vino, ¿no? Conmigo puedes pasar toda la tarde, nunca te dejé solo, estoy cada vez que me necesitas. La ventaja que te ofrezco es que puedes hacer de la vida una verdadera fiesta. Lo bueno que hay en mí es que nunca te dejo solo y me preocupo siempre por ti. Gracias a mí te calmas y recobras tu equilibrio. Sobre todo tienes necesidad de mí cuando te sientes solo y no sabes qué hacer por la tarde. Me necesitarás mañana con toda seguridad, si has tenido un día duro, si has rendido poco o no supiste qué hacer. Pasaré a resultar superfluo cuando vuelvas a gustarte a ti mismo y te diviertas de nuevo en tu trabajo. Cuando encuentres una pareja a la que ames, con la que puedas pasar la tarde y con la que te sientas seguro. Cuando recobres tu calma interna y te sientas útil e importante. Para aumentar más la eficacia de este ejercicio, dice que es conveniente que uno se identifique plenamente con el estupefaciente y hable en primera persona. ¿Mm? Bien, una vez que uno toma conciencia del costo, del precio que uno paga por la adicción, hay que tomar conciencia, ¿no? Y hacer una lista de los efectos negativos de la adicción y luego sentarse cómodamente en una silla, manteniendo los pies bien apoyados en el suelo, extendiendo los brazos con las palmas de las manos señalando hacia arriba y colocar en la imaginación los efectos positivos de la adicción en una mano y los negativos en la otra, ¿no? Y sentir el peso de cada uno de ellos. Bueno, es un ejercicio bastante sencillo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que estar ahí y hacerlo. No es que así nomás. Bien. Otro tema, ¿no? Aparte de este que ya estuvimos viendo, de la resistencia y el replegarse sobre uno mismo, con respecto al niño interno, es la elevada exigencia de rendimiento y perfeccionamiento que tienen algunas personas. Si tú eres uno de esos que se exige la perfección, es seguro que tu niño interno sigue todavía intentando obtener reconocimiento y amor a cambio del rendimiento. Los perfeccionistas quieren hacerlo todo a la perfección. Bien, todo perfecto tiene que estar. Los perfeccionistas se arrojan con celo sobre cada detalle y defectos y debilidades que son para ellos motivos de horror. Al hacerlo, sus esfuerzos suelen ser sobrehumanos, porque como es lógico, nada hay que no pueda hacerse siempre un poco mejor, pero sus logros no le procuran ninguna satisfacción. Pese a su éxito, suelen sentirse descontentos y están siempre pensando en lo que podrían mejorar. Son incapaces de dormirse en los laureles. Siempre tienen una tarea que los está esperando. ¿Bien? El perfeccionista está espoleándose permanentemente a sí mismo y a su entorno. En todo momento se esfuerza por superar a los demás, para conseguir reconocimiento. Tamaña ambición puede enajenarle la simpatía de los que le rodean, por sentirse estos a su lado insignificantes e incapaces. También puede el perfeccionista buscarse ámbitos parciales en los que intentar ser especialmente bueno. En función de la recompensa que obtuvo de sus padres, de las expectativas de perfección que éstos hicieron gravitar sobre el niño, dicho ámbito es perfeccionado aún más.
Así una persona puede ser sumamente limpia y tener siempre su casa como los chorros del oro. Otra hubo de llevar siempre a casa notas excelentes y se esforzaba para ascender en su puesto de trabajo. Otro puede intentar destacar en los deportes. ¿Bien? Alabanzas y reconocimientos es lo que busca el niño interno cuando tiene el problema este de el perfeccionismo. Y modificar este patrón de conducta no es fácil, porque es como que está instalado en la sociedad esto de la competencia, de ser mejor, ¿no? Como el perfeccionista está siempre obsesionado por rendir, suele tener dificultades después para relacionarse con los demás. Le resulta difícil encontrar pareja porque tiene pretensiones muy altas, ¿no? O sea, se está fijando en todos los detalles siempre, ¿no? Quiere, digamos, en cierto modo controlar la relación, ¿no?